ya acabó la semana pasada el curso escolar, acabó también la escuela dominical y hoy tenemos nuevos jóvenes oyentes. Así que estábamos estudiando el libro de Marcos y sabéis que los evangelios narran, ¿verdad?, la historia o el ministerio del Señor Jesús aquí en la tierra. Entonces estamos estudiando cómo el Señor Jesús inició su ministerio y, como decía el Evangelio de Marcos, para mostrar que es el Hijo de Dios, ¿verdad? Hemos visto que el Señor hizo milagros, como habéis estudiado también en la escuela dominical, sanó enfermos, curó o echó fuera demonios, curó a ciegos, le dio la vista, también enseñó a sus discípulos, a sus 12 discípulos, y ahora ya nos encontramos en la parte final de su ministerio. El Señor Jesucristo va camino de la ciudad de Jerusalén. Sabéis que fue en esa ciudad en la cual el Señor Jesucristo fue crucificado en la cruz. Pues ya estamos en esa última parte donde el Señor Jesucristo va desde la región de Perea, como vimos la semana pasada, hacia la ciudad de Jerusalén. Y vamos a estar en Marcos capítulo 10, los versículos del 32 al 34. El Señor Jesucristo acababa de enseñar a sus discípulos que la salvación era solo por gracia, que no podías ser salvo si tu prioridad no es arrepentirte de tu pecado, no es creer en el Señor como tu único y suficiente Salvador. Y el joven rico, al contrario de lo que se decía en aquel tiempo, no iba a ser salvo por sus riquezas, no iba a ser salvo por sus limosnas que daba, no iba a ser salvo por obras, sino que la salvación era solo por gracia. Y aquellos que seguimos al Señor Jesucristo, como hemos recordado en esta mañana, tenemos una herencia celestial. Tenemos unos cielos, una nueva tierra preparada para aquellos que hemos creído por fe en el Señor Jesucristo. No por nuestros méritos, no porque seamos mejores que el resto, sino que simplemente nos hemos acogido al sacrificio de Cristo en la cruz. Y tras ese episodio nos adentramos en el versículo 32. Y dice así la palabra del Señor, Marcos capítulo 10, versículo 32. Iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Versículo 33. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Hasta aquí el texto en el cual vamos a estar en esta mañana. Al contrario de lo que muchas personas afirman, a lo largo de todos los siglos y aún hoy, en el siglo XXI, la muerte del Señor Jesucristo en la cruz no fue un accidente, no fue algo que se salió mal, que se enturbió el asunto y que sucedió, pero no tendría que haber sucedido. No fue algo inesperado, ni siquiera fue algo que no estaba planificado y que aconteció por pura casualidad. Jesús, y aquí lo demuestra en este pasaje,
desde antes de la fundación del mundo, sabía lo que iba a suceder. De hecho, si retrocedemos desde ese punto del pasaje, que recordad que estamos todavía, no, vamos a decirlo así, en el siglo I, si retrocedemos 7 siglos atrás y nos vamos al libro de Isaías, ya en el capítulo 53, el profeta Isaías predice la muerte del Señor, la muerte del Cordero, ¿verdad?, del Señor Jesucristo en la cruz. De hecho, Isaías capítulo 53, fijaros por un instante, Isaías capítulo 53, dice versículo 3, despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Un poquito más adelante, versículo 5, él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Es decir, 7 siglos antes, ya el profeta anunciaba a las personas lo que el Señor Jesucristo iba a acontecer. De hecho, justo al comienzo de los evangelios, en Mateo capítulo 1, versículo 21, se le aparece un ángel a José y le dice que María iba a dar a luz un hijo, que llamará su nombre Jesús. No estoy leyéndolo tal como él. ¿Y qué dice? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La muerte del Señor Jesucristo no fue una casualidad. De hecho, a lo largo de todos los evangelios, de los 3 evangelios sinópticos, vemos como hasta en 3 ocasiones el Señor anuncia a sus discípulos su muerte. Recordad que hace poco, en Marcos capítulo 8, versículo 31, el Señor Jesucristo les enseña que era necesario que el Hijo del Hombre padeciese por mucho, que fuese desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas. Y continúa ese versículo y dice, y ser muerto y resucitar después de 3 días. El Señor estaba preparando a los discípulos y le estaba anunciando lo que iba a acontecer. El Señor conocía, en primer lugar, porque Él conocía las Escrituras. El Señor conocía el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento, desde Génesis capítulo 3, versículo 15, anuncia la venida de un Mesías que iba a morir, que iba a salvar del castigo que había recibido Adán y Eva. Fijaros en Génesis capítulo 3, versículo 15, y los que estudiamos, ¿verdad?, la simiente, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, es decir, una herida mortal, y tú le herirás en el calcañar, es decir, en el tobillo. Desde ese momento hasta este momento de la historia, el Señor conocía las Escrituras y sabía que debía de morir. Y no solamente, en primer lugar, porque conocía perfectamente las Escrituras del Antiguo Testamento, sino que también el Señor es omnisciente, todo lo sabe, todo lo controla. Por eso vamos a ver en primer lugar el conocimiento de las Escrituras de Jesús. El conocimiento de las Escrituras de Jesús. Fijaros, dice versículo 32, iban por el camino subiendo a Jerusalén, Jesús iba delante y ellos se asombraron y le seguían con miedo.
Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Había una gran multitud con los discípulos e iban, dice la Escritura, subiendo camino a Jerusalén. Sabéis que el Señor había tomado la vía de Jericó, habían dejado el río Jordán, habían vuelto a cruzar Israel después de viajar al sur de Galilea, a través de la región de Perea, con el único objetivo de no pasar por la zona de Samaria. Y dice la Escritura que el Señor Jesucristo iba delante de ellos y iba de forma voluntaria dirigiéndose a Jerusalén, donde sabía que había de morir. Y dice la Escritura, ¿verdad?, que estaban preocupados, que los discípulos estaban confundidos, que estaban desesperados, estaban asombrados, estaban temerosos. Incluso, como dice en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 15, fijaros, tenían una actitud fatalista. Dice la Escritura: me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a Él. ¿Por qué? Porque ellos ya habían recibido la instrucción de que el Señor Jesucristo debía de morir. Por tanto, podemos entender cuando dice que el Señor iba camino de Jerusalén, que iba delante de ellos, que ellos estaban asombrados y le seguían con miedo. ¿Por qué? ¿Por qué tenían miedo? Porque cada vez se estaban dando cuenta de aquello de lo que el Señor Jesucristo ya le había enseñado en 2 ocasiones anteriormente, estaba aconteciendo. Es como cuando sabes que vas a hacer un examen y vas a una determinada ciudad a hacer ese examen y ves que te estás aproximando, ya sabes que va a suceder. Pues esto es lo que estaba sucediéndole a los discípulos. Ellos pensaban: ¿por qué no vamos a otra ciudad? ¿Por qué no nos quedamos aquí? Recordar, ¿verdad?, el apóstol Pedro, cuando en la transfiguración le dice: ya está, quedémonos aquí, hagámonos 3 enramadas y vivamos. No, sabían que iba camino de eso. Entonces el Señor Jesucristo, dice la Escritura, volviéndolo, cogió a los 12 discípulos aparte y les comenzó a decir una vez más las cosas que habían de suceder. Para los discípulos, esto que ahora vemos desde otra perspectiva, desde esa perspectiva en ese instante, era algo difícil. Ellos estaban lidiando con aquel que habían dejado todo y lo iban a seguir, iba a ser arrestado, iba a padecer un juicio, iba a ser crucificado, iba a morir. Menos mal que ya estaban advertidos, ¿verdad? Porque si no, su temor, su duda, su inestabilidad en ese momento en Jerusalén hubiese sido aún más. Pero los discípulos, y fijaros que a pesar de eso muchos dudaron en ese momento, sabían que Dios estaba al control. Estaban familiarizados con el Antiguo Testamento, lo habían leído, lo habían oído en las sinagogas. Pero ¿qué sucede? Que se lo estaban explicando y enseñando mal. Había una enseñanza falsa por parte de los fariseos y escribas. Había una mala interpretación de estos rabinos del Antiguo Testamento. Por eso el Señor utiliza este tiempo para instruirles. Dice en Lucas capítulo 3, 18: todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo le habló. ¿Qué le estaba enseñando?
Ellos estaban familiarizados con el sistema de sacrificio. Sabéis que desde Génesis capítulo 3, versículo 21, a partir de ahí, que luego fue ordenado en el libro de Levítico, para obtener el perdón de pecados era necesario, ¿verdad?, ofrecer determinados sacrificios. Además, una vez al año el sumo sacerdote, que antes necesitaba haber ofrecido sacrificio para perdonar sus pecados, llevaba los sacrificios del pueblo para obtener el perdón. Pero esto no acababa aquí, sino que al año siguiente era la misma historia. Por lo tanto, el Antiguo Testamento anuncia un sistema de sacrificios, ¿verdad? Pero fijaros lo que dice en Hebreos, capítulo 9, versículo 9. Jesucristo era el sacrificio final. Dice Hebreos, capítulo 9, versículo 9, que podemos entender, dice la palabra del Señor, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Y un poco más adelante, en Hebreos capítulo 10, los versículos del 10 al 12, dice: en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, y dice, hecha una vez y para siempre. Es decir, el Señor Jesucristo le estaba anunciando que Él era el Cordero perfecto, que Él era el sacrificio final. Incluso el Salmo 22 describe de manera muy gráfica la muerte del Señor Jesucristo. Y es interesante porque en la época en la que se escribió el Salmo, aún el sistema de crucifixión no era conocido en Israel. Pero fijaros, comienza el Salmo 22 diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y sabemos, ¿verdad?, cómo el Señor Jesucristo, cuando estaba sufriendo en la cruz, pronunció, ¿verdad?, las mismas palabras, tal como dice Mateo capítulo 27. Aún el Salmo 22, en los versículos 6 al 8, predicen las burlas, predicen el desprecio por parte de sus enemigos. Fijaros, Salmo 22. Vamos a ir por un instante al Salmo 22, versículos 6 al 8. Dice: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que ven me escarnecen, estiran la boca, menea la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrale él, sálvale, puesto que en él se complacía. Nos suena, ¿verdad?, como la gente le decía: si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Fijaros, el versículo 16 de este Salmo 22 dice: horadaron mis manos y mis pies. O los versículos del 14 al 17 describen el sufrimiento de Cristo en la cruz. De hecho dice: hasta que repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. El Señor conocía las Escrituras. El Señor conocía que Él iba a nacer, que iba a vivir, que iba a morir y que iba a resucitar al tercer día. De hecho, en el Antiguo Testamento encontramos la entrada triunfal en Zacarías capítulo 9, versículo 9. Encontramos la ira de sus enemigos contra él. Encontramos cómo el discípulo Judas iba a traicionarlo, también en Zacarías capítulo 11, versículo 12.
encontramos que ninguno de sus huesos sería quebrado, que le iban a dar de beber vinagre, que le iban a perforar el costado, que iba a morir en una tumba de una persona rica, que iba a resucitar y que iba a ascender y que iba a estar a la mano derecha del Padre. Las Escrituras anunciaban y preparaban la muerte del Señor Jesucristo. Qué interesante, ¿verdad? Porque eso también nos muestra la veracidad de la palabra de Dios. Cosas que fueron profetizadas 7 siglos antes, acontecieron tal y como estaban profetizadas. Por tanto, el Señor fue a la cruz, fue a Jerusalén, pero no fue a ver lo que sucedía, no fue a ver lo que nos encontrábamos, sino que fue en cumplimiento de cada una de las profecías. Y ellos, los discípulos, dice que aún no entendían nada. Dice Lucas capítulo 24 que Dios les abrió el entendimiento para que comprendiesen. Y no solamente eso, sino que el segundo punto, vamos a ver cómo Cristo era omnisciente. Todo lo sabía. Dice versículos 33 y 34, he aquí subimos a Jerusalén, el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. El Señor tenía pleno conocimiento de todos y cada uno de los hechos que rodeaban su muerte. El Señor conocía el futuro. El Señor es omnisciente. Qué grande, ¿verdad? Qué magnitud e intensidad fue el sufrimiento de nuestro Señor. Los discípulos sabían, por supuesto, que iban a Jerusalén, que se debía de celebrar la Pascua, pero ellos, como hemos visto, no entendían que el Señor Jesucristo era el Cordero de Pascua, que era el último y aceptable sacrificio que iba a satisfacer la ira de Dios y que iba a poner fin al sistema expiatorio de sacrificio con carácter simbólico. La salvación siempre ha sido a través de Cristo. No por ofrecer sacrificios, ni en el Antiguo Testamento, ni por supuesto en el Nuevo Testamento, eran salvos, sino que ofrecían sacrificios con la esperanza, con la fe de que iba a venir uno que era el Mesías, que iba a ser el sacrificio perfecto. La salvación siempre ha sido por gracia. Pero el Señor Jesucristo debía de anunciarle que ese Mesías que ellos seguían y que la gente anhelaba, debía de morir. Y para ellos, esto hecho era algo totalmente incomprensible. Ahora nosotros lo vemos desde nuestra perspectiva, gentiles, de España, 20 siglos después, y vemos, madre mía, si tenían a Cristo delante de ellos con sus propios ojos, ¿cómo no le seguían miles y miles y cientos de personas? ¿Cómo tuvieron la cabeza fría de crucificarle? Pero ellos tenían totalmente otra perspectiva y otra idea. En primer lugar, los judíos pensaban que cuando vendría el Mesías iba a ser precedida de una época de tribulación. En medio de esa tribulación, ellos pensaban que iban a aparecer un profeta que iba a ser similar a Elías, que iba a anunciar su venida. En tercer lugar, ellos pensaban que ese Mesías no iba a morir, ni mucho menos, sino que iba a establecer su reino, iba a reivindicar al pueblo judío. Además, ellos pensaban que esas naciones de alrededor
se iban a aliar, es decir, iban a unirse para luchar contra el Mesías, y que el Mesías iba a derrotar a todas las naciones, que por tanto Jerusalén iba a ser restaurada y iba a ser una ciudad gloriosa, que todos los judíos que estaban esparcidos por el mundo iban a regresar a Israel, que Israel iba a ser el centro del mundo y que todas las naciones iban a estar sometidas al Mesías, que establecería su reino de paz, justicia y gloria eterna. Eso pensaban, y eso va a suceder. El Señor va a establecer su reino y va a ser un reino eterno y va a ser para siempre, donde todas las naciones le van a alabar. Pero en ese momento, en ningún momento de ese plan y de esa concepción que ellos tenían, había lugar para un Mesías muerto. ¿Dónde iba a suceder eso? Imposible. Pero fijaros, el Señor Jesucristo, que utiliza de nuevo el título mesiánico del Hijo del Hombre, resaltando que era Dios hecho hombre, relata cada uno de los padecimientos físicos que como hombre iba a sufrir. Fijaros, dice versículo 33, será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. El Señor Jesucristo sufrió deslealtad. Él fue traicionado y fue entregado, ¿verdad?, a los principales dirigentes religiosos judíos por uno de esos 12 que estaban alrededor de él, por Judas, ¿verdad?, por uno de sus discípulos. Fijaros, el Salmo 41:9 ya estaba profetizando que el Mesías iba a ser traicionado. No dice por quién, dice por un amigo. Pero ¿qué sucede en Juan capítulo 6, versículos 70-71? Que el Señor Jesucristo ya sabía que uno de sus discípulos, que Judas Iscariote, iba a ser el traidor. Y Judas traicionó a Cristo ante las autoridades por 30 monedas de plata, tal como se anuncia en Zacarías capítulo 11, versículo 12. En segundo lugar, Jesús sufrió rechazo por parte de Israel. Fijaros, dice que los principales sacerdotes, es decir, se incluía el sumo sacerdote y todos los anteriores sumos sacerdotes que estaban vivos, lo iban a rechazar. Estos escribas, que eran la mayoría de ellos fariseos, eran la aristocracia de Israel. Incluso el pueblo de Israel rechazó al Señor Jesucristo cuando dice: sea crucificado. Hasta los hombres más cercanos a Él lo abandonaron temporalmente. Dice Mateo 26 que una vez que arrestaron al Señor Jesucristo, ¿qué es lo que hizo el resto? Huir. Dice, todos los discípulos dejándole, huyeron. Incluso el Padre, porque así era necesario, lo abandonó. Por eso el Señor Jesucristo dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por tanto, fijaros, fue abandonado. No solamente sufrió rechazo, sino que en tercer lugar padeció injusticia. El Señor Jesucristo sufrió juicios injustos y falsos en el que los líderes de Israel lo condenaron a muerte y fue entregado a
los gentiles. A pesar de que Pilato y Herodes en reiteradas ocasiones lo declararon inocente, como vemos en Lucas capítulo 23 o en Juan capítulo 18, el Señor Jesucristo fue sentenciado a muerte. La segunda persona de la Trinidad, aquel que no había cometido pecado, fue acusado falsamente de haber cometido pecado. Fue acusado de sedición, fue acusado de blasfemia. Y cada una de las acusaciones que fueron vertidas sobre nuestro Señor Jesucristo demuestra que fueron injustas. En cuarto lugar, fue ridiculizado, ¿verdad? Aquel que era Dios hecho hombre fue escarnecido, fue maltratado, fue escupido por aquellas personas que estaban custodiándole. Los miembros del Sanedrín, los Herodes, los soldados de Pilato, todos se reían y ridicularizaban al Señor Jesucristo. Aun cuando estaba clavado en la cruz, aquellos soldados y gobernantes se burlaban de él diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. No solamente fue ridicularizado, sino que padeció lesiones, le golpearon mientras que estaba bajo la custodia. Poco antes de ser crucificado, le pegaron una paliza, le azotaron con un látigo, le dieron con correas, le dieron con piedras de roca, con rocas. Y por último, el Señor Jesucristo fue matado. Fue ejecutado de la manera más horrible que jamás haya existido. Muerto en una cruz. Por crucifixión. El Hijo de Dios, Dios hecho hombre, padeció y murió, y sucedió todo lo que dice esto para que tú y yo podamos tener vida. Dice la palabra del Señor en la primera carta de Pedro: para esto fuisteis llamados, porque Cristo padeció por nosotros, nos dejó ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Y continúa y dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Con qué finalidad? ¿Para qué? Para que nosotros, que estábamos muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y por cuya herida, dice, fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pasto. La muerte del Señor Jesucristo en la cruz no fue una casualidad. No fue algo que pudiese ser evitable, sino que era algo que debía de acontecer. Era algo que estaba profetizado desde el comienzo del Antiguo Testamento. Y estaba necesario que un hombre, el Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, viniese a este mundo, viviese una vida perfecta, padeciese el mayor de las injusticias, el mayor de los castigos, la muerte más severa que jamás haya existido, que muriese en una cruz
que fuese abandonado por su padre y que al tercer día resucitase. Este es el único camino a la salvación. Si quieres obtener vida eterna, si quieres ser salvo de tus pecados, si quieres no seguir viviendo en la esclavitud del pecado, si quieres no seguir viviendo en la esclavitud, en la incertidumbre, en qué pasará si hoy muero, en qué me sucederá, el Señor Jesucristo dice que todo aquel que en Él cree tiene vida eterna. En que es necesario creer, tener fe que el Señor Jesucristo murió en una cruz por mis pecados y que al tercer día resucitó. Y que porque Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Y el que cree tiene vida eterna y no morirá jamás. Porque el Señor bendiga su palabra y que el Señor nos ayude a entender su muerte, su resurrección, y si hay personas que aún no se han arrepentido de sus pecados ni han creído en Cristo como su Señor y Salvador, hay una buena noticia, y es que aún hoy, 21 siglos después, 2025 años después, puedes ser salvo. Aún hoy puedes acogerte a los méritos de Cristo en la cruz, puedes tener fe y puedes obtener la salvación. Porque el Señor bendiga su palabra. Amén.